Ok. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más, como siempre, dando gracias a nuestro Dios, honrándole, dándole la gloria como solamente Él lo merece. Eso es así. La gloria siempre es para mi Señor Jesús y a Él queremos honrarlo esta tarde. Quiero que hagamos una oración, hermanos, pidiéndole al Señor que sea Él bendiciendo nuestras vidas por medio de su palabra, de su presencia y que el consejo de su palabra pueda llenar nuestros corazones y suplir esa necesidad espiritual que tenemos cada día de Él. Oremos a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, esta tarde dándote gracias, Señor, reconociendo, Señor, tu grandeza, soberanía y majestad, Señor amado. A usted y solo a usted le damos gracias y gloria, honor y alabanzas. Reconocemos, Padre, que usted es el único Dios, creador de los cielos y de la tierra, que los dioses de las naciones son ídolos, pero usted creó los cielos y la tierra. Usted es el único que permanece para siempre, es el hacedor de maravilla, la fortaleza de nuestros corazones, nuestra torre fuerte, nuestra ciudad amurallada. Usted es nuestro muro fortificado, Señor. A usted queremos darle gracias en esta tarde y bendecir su nombre, reconociéndolo, Señor amado, como el todo de nuestra vida, como el que nos da fortaleza en los momentos de debilidad, de cansancio, de desánimo, el que nos levanta, Señor, y nos da las fuerzas para seguir creyendo y confiando. Usted, Señor, es el único que merece la adoración. En esta tarde le queremos pedir perdón por los pecados que hemos cometido y suplicamos, Dios, que por medio de su palabra usted traiga ese consejo a nuestros corazones. Sabemos, Padre, que nuestro corazón, nuestra alma, Dios, necesita con urgencia el consejo sabio y santo que viene de su palabra, Dios. Que sea su palabra, Dios, predicada esta tarde, no la opinión de los hombres, sino su palabra santa, Señor amado, sea llenando los corazones, supliendo las necesidades, Señor, derribando toda fortaleza, trayendo, Señor, sanidad y libertad a los corazones, para que tu pueblo pueda caminar en victoria, Señor, a través de Cristo Jesús. Le damos gracias, Señor, y le pedimos que su palabra corra y sea prosperada en nuestros corazones. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Queremos esta tarde, hermanos, tocar otro tema muy importante. Queremos hablar sobre conociendo el proceso espiritual por medio de la medida de fe que Dios nos ha dado a nosotros, conociendo nuestro proceso espiritual, porque es un proceso. Y déjeme decirle algo muy importante de que el plan de nuestro Padre Celestial no es que nosotros nos quedemos como somos, como estamos. No, nuestro Dios quiere que nuestra vida espiritual vaya en aumento, vaya creciendo día con día. Y déjeme decirle que dependiendo del conocimiento o de la revelación espiritual que tenemos nosotros, de nuestro nivel espiritual y de nuestra fe, y de cómo nosotros nos entregamos cada día más, a la voluntad de Dios, dependiendo de esas dos cosas y más la gracia de Dios en conjunto, esas tres cosas, nos ayuda a nosotros a poder crecer cada día, a ser mejor, ir subiendo peldaño por peldaño, peldaño, peldaño cada día, hasta que podamos llegar a la medida de la estatura de fe del varón perfecto que es Cristo Jesús. Lo triste de todo esto es que es cuando nosotros los cristianos ignoramos ese proceso. Ignoramos también en qué parte del proceso estamos. Y también ignoramos que solamente esforzándonos nosotros, solamente dando ese paso extra, solamente decidiendo dar ese paso extra, podemos alcanzar metas espirituales en nuestras vidas y ir creciendo. No es la voluntad del Señor que un cristiano esté en su mismo nivel espiritual, en su misma posición, después de muchos años de estar en el Evangelio. Tenemos que ir creciendo cada día. La Biblia dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿verdad? Entonces, si nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana
está estancada, si nuestra vida espiritual no va creciendo, no va en aumento cada día, algo malo está pasando o algo estamos dejando de hacer nosotros los cristianos, porque Dios siempre está activo. Entonces, hoy vamos a estudiar a unos 6, 7 escalones de cómo es la vida cristiana en la vida de los hijos de Dios y vamos a verlo basándonos en el nivel de fe que Dios nos da a nosotros. ¿Ok? Porque quiero hacer una aclaración muy importante. La fe, según la Biblia, Dios la da por niveles. ¿Ok? Según un nivel de fe. ¿Eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver el área, ¿ok? O la función que usted está ejerciendo o fue llamado a ejercer dentro del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, una persona que es llamado a servir a Dios como diácono no tiene el mismo nivel de fe que tiene un maestro. Y un maestro no tiene el mismo nivel de fe que tiene un pastor. Y un pastor no tiene el mismo nivel de fe que tiene un apóstol. Entonces, según el nivel de fe, ¿ok? Y según lo que alcanzamos, la plenitud, lo grande de llamamiento a nosotros. Porque mire, ponga atención, hay personas que son maestros, ¿ok? Y son llamados a enseñar a millones de personas. Usted ve que llena estadios, 30,000, 40,000 personas. Y hay otros maestros que predican la palabra, ¿ok? Y enseñan a 10, a 20, a 30, a 50 según su nivel de fe. Te quiero dar esta explicación porque he escuchado de algunas personas también orando que erróneamente, a veces por falta de información o por falta de corrección, dicen, piden a Dios orando que Dios le dé una doble porción de su espíritu. Mire, dice la Biblia en San Juan 3:34, Jesucristo habla sobre eso. Cristo dice de que el Espíritu de Dios no se da por medida, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces no puedes agarrar una parte de Dios y dártela a ti. No se puede. Entonces mucha gente está orando a Dios de manera equivocada. La fe sí se da por medida, ¿ok? Pero el Espíritu Santo es Dios mismo. No puede estar una parte de Dios en ti. Entonces, cuando usted, el pasaje que la gente usa es el pasaje cuando Eliseo le dice a Elías, dame una doble porción de tu espíritu. Nótese qué importante que Eliseo le está diciendo a Elías, de qué espíritu, el don profético que tenía Elías. Entonces, cuando Elías parte el manto por la mitad, ¿ok? Eliseo toma el llamamiento profético, ¿ok? Y en un nivel doble al que tenía Elías. ¿Okay? Vamos a hacerlo de esta manera. Si Elías producía 100%, Eliseo producía 200%. Pero no está hablando porciones del Espíritu Santo. Hago esa referencia para que aprendamos a orar y aprendamos a pedirle a Dios correctamente. Pero la fe sí se da por porciones. Vamos a leer Romanos capítulo 8 para que usted empecemos a enfocarnos y miremos cómo es el proceso. Quiero que prestemos atención, hermanos. Yo quiero que usted vea en qué nivel está usted. Ok, vamos a llevarlo uno por uno y vamos a ver en qué nivel está usted. Y después de eso, usted tome la decisión si quieres avanzar niveles o quedarse donde está. Porque le voy a explicar algo. La palabra de Dios se predica, se enseña, ok. El que tiene sed y hambre de ella la va a tomar y el que no la va a hacer a un lado, ¿ok? No se puede forzar a las personas ni imponer la palabra a la gente. Nuestro trabajo es llevarle la palabra de Dios, el consejo de Dios, y usted decide qué va a hacer con ella. Pero si quiere un consejo, yo le quiero decir algo. Tome lo que dice Dios o lo que Dios quiere. Dios no quiere que usted esté a como está. Dios quiere que usted sea mejor espiritualmente, usted sea mejor en la oración, sea mejor en el estudio y meditación de la palabra. Dios quiere que usted sea mejor en el servicio, sea mejor en la adoración, sea mejor en la predicación, sea mejor obedeciendo, sea mejor asistiendo a la iglesia, sea mejor haciendo la voluntad de Dios. Dios quiere que usted sea mejor, ¿ok? Pero usted decide o lo toma o lo deja, pero vamos a aprender para que miremos en qué nivel espiritual estamos. Quiero que leamos Romanos 12,
capítulo 12, versículo 3 al 8. Leamos y después de ahí empezamos con los niveles que le estoy hablando. Dice el versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada. Pablo tenía ese don y tenía también la autoridad para exhortar a la iglesia y para amonestar a la iglesia, porque era un apóstol, un hombre lleno del Espíritu Santo, que tenía la autorización de parte de Dios y tenía la moral y la autoridad espiritual para hacerlo. Sigamos leyendo. Dice, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. ¿Cuándo es que una persona se cree más de lo que es? Cuando no conoce su verdadera identidad espiritual. Cuando no conoce su verdadero llamamiento espiritual. Cuando no conoce el verdadero don espiritual. Cuando no conoce su nivel espiritual y su nivel de sabiduría y de temor que hay en él. ¿Ok? O su nivel de fe. Por eso es que usted ve muchas personas hoy en día con el título de pastores, pero no lo son. No lo son. Sencillamente les gusta, les apasiona, les atrae. Quieren estar ahí al frente y quieren decir que yo soy pastor y hacer las cosas como ellos quieren hacerlo porque se consideran más sabios e indispensables que otras personas. Entonces, cuando una persona no entiende su verdadero llamado y no entiende su verdadero nivel espiritual, ¿ok? Entonces, y el nivel de fe, entonces se cree más de lo que es. Se cree más de lo que es. Pablo dice que nadie tenga de sí un más alto concepto del que debe de tener. Nadie. Porque el día que una persona se crea siendo algo, no siéndolo, dice la Biblia, así solo se engaña. ¿Ok? Porque va a estar estorbando la obra de Dios en una posición, en una área que Dios no le ha llamado. Yo le voy a dar un consejo personal. No permita que el diablo le llene su corazón de codicia. No permita que el diablo le llene su corazón de avaricia, de ambición al poder, ¿okay? De vanagloria, de soberbia, de jactancia. Porque el día que el corazón de una persona, de un cristiano, es atrapado por eso, se va a creer más de lo que es. ¿Ok? Y va a querer pasar por encima de cualquier persona para querer presumir o aparentar lo que quiere o cree que es. Entonces, en ese sentido, lo que está haciendo es alterar el orden de Dios en el cuerpo de Jesucristo. Yo no puedo ocupar un lugar en la iglesia, y le voy a explicar algo, lo tengo claro, lo tengo bien claro 100%, ¿ok? Yo no puedo ocupar un lugar en la iglesia que Dios no me ha llamado a mí. Dios llama a otros hermanos o hermanas para que cubran ese lugar. Yo no puedo estar en todo lugar. Entonces es muy importante que tengamos eso. Entonces dice Pablo siguiendo, sino que piense, dice, con cordura. ¿Okay? La palabra cordura significa con sensatez. ¿Okay? Una persona que es sensato, que no está disparatado la cabeza. Porque eso es una locura. Yo veo muchas cosas hoy de personas que ya predican una vez, 2 veces en la iglesia, o ya son líderes en la iglesia, se ponen una corbata y ya son pastores. Es muy triste ver esas cosas porque eso lo que trae es un estancamiento en la obra de Dios. Es una falta de humildad. En muchas ocasiones eso pasa porque se dejan manipular por las personas. Se dejan manipular. El diablo les mete en la cabeza que ellos pueden ser lo que quieren ser y ellos toman esas decisiones sin estar Dios involucrado en eso. Por eso Pablo dice, nadie tenga de sí un concepto más alto del que debe de tener, sino que piense con cordura, dice Pablo, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. ¿Ok? Si Dios te ha dado la medida de fe para ser un pastor, para ser un maestro, Dios te va a respaldar. ¿Ok? Dios te va a respaldar, Dios va a usar tu vida de una manera poderosa y vas a ser de bendición a muchas personas. Pero te voy a explicar algo. Si Dios no te ha llamado, ¿okay? Ese nivel de fe que supuestamente tienes no te va a llevar a ningún lado, porque no puedes ejercer una función a la cual Dios no te ha llamado.
Puedes estar ahí impuesto por los hombres o puesto por ti mismo, pero llega un momento que cuando necesita la verdadera ayuda de Dios, no la vas a tener, porque Dios no está en la responsabilidad de apoyar a una persona que Él no ha llamado y Él no ha enviado. Entonces es muy importante que seamos nosotros personas conscientes de a qué nos llamó el Señor a nosotros, ¿ok? Y en el lugar que Dios nos llamó, ahí quedémonos y ahí sirvamos a Dios y ahí démosle gracias y démosle gloria a Cristo Jesús. Sigamos leyendo. Dice el 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Eso es importante. Si usted ve su cuerpo, todos sus miembros tienen una función diferente. ¿Ok? La mano no puede hacer la función del pie y el pie no puede hacer la función de la mano. ¿Ok? Y la mano no puede decirle al pie, no te necesito, y el pie tampoco le puede decir a la mano. Entonces todos somos importantísimos en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Pero cuando un miembro está tratando de hacer la función de otro en el cuerpo de Jesús, lo que está haciendo es distorsionar el funcionamiento del cuerpo de Jesús. Por eso es muy importante, como te dije anteriormente, no permitas que la ambición, la codicia, el amor al poder, el amor a la fama, el amor al control, te lleve a creer que eres tal cosa. Porque eso lo que va a hacer es que vas a traer estorbo al crecimiento de la iglesia, vas a malformar gente y te vas a autodestruir solo. ¿Por qué razón? Porque la frustración, ¿okay?, que va a venir sobre tu vida cuando no puedas sobrellevar esa función que no ha sido llamado, ¿ok?, te va a llevar a frustrar tu vida espiritual. Y te voy a decir dónde y cómo se manifiesta la frustración de una persona. Ya la persona, cuando se da cuenta que no tiene esa fuerza espiritual, ese nivel de fe para poder ejercer en la función que está puesto por él mismo, entonces va a empezar a usar esa posición para lastimar a otra persona, para hablar mal de otra persona. Y cuando se habla mal de otra persona es para que la gente no mire los defectos, los errores que uno está cometiendo. Te lo digo para que vayas viendo las evidencias y puedas tomar en cuenta, ¿okay?, que tenemos que estar en el lugar que Cristo nos puso dentro de la iglesia que Él compró con su sangre. Dice el versículo 5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, tenemos diferentes dones. Dice, según la gracia que nos es dada. ¿Okay? Cuando tú abres tu corazón a Cristo para recibirle como Señor y Salvador, dice Efesios capítulo 2, porque por gracia soy salvo. Y esto es un don de Dios y no es de vosotros, no por obra para que nadie se gloríe. Entonces, cuando usted recibe la gracia de Jesucristo para salvación en su alma, consigo mismo viene el don o el llamamiento que Dios ha escogido para usted. O sea que el paquete es completo. Viene todo, viene ahí. Todo. En el momento que usted abre su corazón a Jesús, en ese momento viene también el don y el llamamiento que Dios hace para ti. Lo que tenemos es que descubrir ese don y ese llamamiento, ¿okay?, para no salirnos de la voluntad de Dios. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, todo es perdición, todo es un daño, todo es tropiezo, todo es estorbo, todo es estancamiento, esterilidad, todo es malo, ¿ok? Pero si estamos en el lugar de Dios, en el tiempo de Dios, haciendo lo que Dios nos manda hacer, vamos a hacer árboles fructíferos para gloria de Cristo Jesús. Pablo decía esto en Corintios. Pablo dice que todo lo que él hacía, no lo hacía él, sino la gracia que estaba en sí. Pablo tenía una gracia ministerial apostólica, ¿ok? Hay gente que tiene gracia ministerial para ser diáconos, otros tienen gracia ministerial para ser líderes en las iglesias, para ser ministros de alabanza, ministros de adoración. Entonces todos tenemos una función diferente. Descubramos esa función y ahí quedémonos. No codiciemos, no tratemos de envidiar o codiciar el don o el llamamiento que tiene vuestro hermano y otra hermana. Porque ese es el principio del fracaso
de muchos hijos de Dios que están ejerciendo funciones dentro del cuerpo de Cristo sin que Dios los haya llamado, solo porque quieren demostrar que ellos lo pueden hacer y que ellos fueron llamados para eso y se encaprichan que eso es así y cometen gravísimos errores. Tengan mucho cuidado, hermanos, porque Dios nos ha puesto a nosotros en la iglesia para sumar y multiplicar. Él nunca nos puso para restar o para dividir. Entonces, cuando un miembro de la iglesia, un miembro del cuerpo de Jesucristo, empieza a ambicionar la posición, el don que tiene otro hermano, lo que va a hacer es dejar vacante su posición y va a ir a estorbar al otro. Es lo que pasa hoy en día. En términos prácticos, es lo que está pasando hoy en día dentro de la iglesia del Señor. Es importante, hermano, que usted y yo descubramos el área, el don que Dios ha puesto en nosotros. ¿Por qué razón? Porque es ahí donde debemos de estar. Es ahí donde tenemos que servir a Dios y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Mira, sigamos leyendo. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. ¿Ok? Hay gente que son llamados a la profecía. Ahora, profecía, hermanos, se divide en dos áreas. Se divide, por ejemplo, en predecir los acontecimientos futuros. ¿Ok? Como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento. Esa es una profecía. Dios dijo que esto va a pasar y esto va a pasar. ¿Ok? Si una persona, según el Antiguo Testamento, profetizaba en el nombre de Dios y esa profecía no se cumplía, ese hombre era declarado falso profeta y era apedreado hasta la muerte. En otras palabras, nosotros no podemos, hermanos, si es que hay temor, no podemos falsificar los dones de Dios. No podemos usurpar los dones de Dios. Yo no puedo estar creyéndome que soy tal cosa si no lo soy, solo por querer presumir. Te digo porque hay muchas personas que han crecido sin temor en las iglesias. Empiezan a dar un montón de profecías solo porque sienten en su corazón decir lo que quieren decir. Tenga mucho cuidado, no use el nombre de Dios en vano. Porque si usted usa el nombre de Dios en vano, si usted está diciendo cosas que no son Dios que está hablando en ese momento, ¿ok? Un espíritu de falsedad puede tomar control de su vida y lo puede atormentar. Tenga muchísimo cuidado porque eso trae mucho juicio sobre las personas. Entonces, una persona que profetiza no solamente tiene la capacidad, el discernimiento y el don para predecir los acontecimientos futuros, sino que también tiene la capacidad espiritual para poder explicar la palabra profética de Dios. ¿Ok? Es como una especie de maestro, pero con discernimiento espiritual. Es algo más profundo. Es una persona que sabe explicar con firmeza, con detalles, lo que son los acontecimientos presentes y futuros y explicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra profética del Señor. Mira, sigamos leyendo. Dice, estamos en el versículo 5. Así nosotros, dice, son muchos miembros, un cuerpo, soy todos miembros, los unos, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. El de servir es el diácono, ¿ok? Y de la enseñanza es el maestro, ¿ok? Entonces entendamos eso, ¿ok? El que exhorta en la exhortación, la palabra exhortar es motivar al pueblo a caminar hacia adelante, tener ese espíritu de poder transmitir aliento, motivación al pueblo para poder seguir adelante, ¿ok? Dice, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, según el nivel de fe que tenga usted, ¿ok? Así va a ser su identidad, así va a ser su don y así va a ser el área en que usted va a trabajar en la iglesia del Señor. El punto de todo esto es, nosotros podemos pedirle a Dios, ¿ok? Como hicieron nuestros apóstoles, donde dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor puede aumentar el nivel de fe en nosotros y llevarnos a otro nivel. Dios lo puede hacer.
y Dios lo quiere hacer. Pero todo depende de qué, de que nosotros seamos fieles a Dios, seamos leales a Dios en el área donde Él nos puso y estemos buscando más, buscándole más, buscando. Él va a hacer crecer eso en nosotros. Dice Jesucristo, si en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, empieza con poco, ¿ok? Y dependiendo su nivel de obediencia, su nivel de amor, de entrega, de sacrificio, que usted va presentando por la obra del Señor, por amor a Jesucristo, por el pueblo de Dios, y usted se va esforzando, Dios lo va subiendo más, va subiendo su nivel de fe y lo va subiendo y lo va subiendo y lo va subiendo hasta que puede terminarse siendo un ministro, ¿ok? Porque no todos son ministros, no todos son líderes en las iglesias, ¿ok? Entonces es muy importante que prestemos atención. Dios ha llamado, he conocido yo personalmente hermanos y hermanas que tienen un llamamiento espiritual muy amplio, muy grande, muy fuerte, ¿no? Y quizás si ellos hubieran trabajado su vida espiritual de una manera ordenada, de una manera seria, con humildad y buscar de Dios, irse paso a paso, quizás hoy ya fueran ministros del Señor, pero no pasaron el proceso, ¿ok? Porque es un proceso, hermano, es un proceso. ¿Por qué cree usted que Dios mandó a Moisés 40 años al desierto antes de llamarlo a liberar a Israel? ¿Se da cuenta? 40 años dilató la escuela ministerial de Dios para con Moisés cuando lo mandó a sacar a Israel de Egipto. Si Moisés no hubiera pasado ese proceso de esos 40 años, si él se hubiera regresado a los 20 años, Dios no lo hubiera podido usar. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. Entonces hay muchas personas que quizás con su nivel de servicio, su nivel de fe que tienen, ayudándole, guiándolo poco a poco y trabajando, siendo paciente y trabajar, quizás en un tiempo hubiera Dios puéstolo como un ministro y pudiera servir a Dios como un ministro. Pero ellos decidieron acortar el tiempo y ahora no son nada. Se acabó todo. Para que ellos puedan volver a tener esa oportunidad, tienen que volver hacia atrás otra vez. Y es muy difícil, te voy a decir por qué, porque se requiere humildad. Y las personas que han acortado el tiempo, ¿okay?, para servir a Dios, ¿okay?, ambicionando ser un ministro, ser un pastor, ser un músico, qué sé yo, ser un evangelista, ser un maestro, sin ser el tiempo de Dios, lo hicieron por codicia, lo hicieron por ambición, lo hicieron por amor al poder, lo hicieron por vanagloria, por jactancia, por envidia, y lo hicieron por quererse parecer o ser mejor que otras personas. Y en esos sentidos Dios no está. Entonces son personas que definitivamente tarde que temprano se van a dar cuenta que no más queda en ellos es el fracaso, tarde que temprano. Entonces, para que ellos puedan empezar de nuevo, tienen que regresar atrás. Okay. Tienen que pedirle perdón a Dios, okay. Pedir perdón si ofendieron a alguien y con humildad empezar de donde quedaron. Y si Dios lo pone un poquito más abajo, ser humilde y empezar hacia arriba y esperar pacientemente el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto, okay. No es el tiempo de nosotros. Okay. También miramos al Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Okay. La escuela de Jesucristo fue el desierto también. Okay. 40 días y 40 noches estuvo ayunando y orando. Pero después que Jesús enfrentó al enemigo y lo venció, okay, le resistió y lo venció con la palabra, Jesús empezó su ministerio en Nazaret. Entonces usted se da cuenta de que todo es un proceso. Si nuestro Señor Jesucristo pasó por ese proceso y no se lo saltó, ¿por qué Jesús tuvo que empezar su ministerio a los 30 años? ¿Por qué no lo hizo a los 18? Porque hoy en día hay hermanos que Dios los llama y a temprana edad están predicando, pero es un llamado que Dios los hace, como el caso de Jeremías, eran niños, el caso de David, eran niños, hablemos de Samuel, 7, 8, 9 años,
Eran niños y Dios los llamó. Pero ¿por qué Jesús no empezó antes de los 30 años? Le voy a decir por qué. Porque en la cultura judía una persona no podía ser clasificada como un maestro con menos de 30 años. Entonces, si Jesús él se hubiera brincado los tiempos de Dios y hubiera empezado a predicar a los 10 años, a los 15 años, a los 20 años, que nunca podría haber sido llamado maestro, ¿ok? Sino quizás un predicador, qué sé yo, pero no un maestro. Entonces Jesús esperó el tiempo, el proceso de Dios, y cuando le tocó el tiempo empezó a predicar y fue lo que pasó. ¿Usted se da cuenta? Entonces en ese proceso, hermanos, es que tenemos que prestar atención nosotros. Tenemos que prestar atención al tiempo de Dios, no es el tiempo de nosotros. Yo siempre he dicho algo, que una de las razones por las cuales muchos líderes, y preste atención porque esto es muy importante, una de las razones por las que muchos líderes fracasan dentro del servicio en la iglesia del Señor es porque quieren adelantar el tiempo de Dios, ¿ok? Tienen tanta desesperación por estar donde quieren estar que no esperan a Dios, ni el tiempo de Dios, ni el proceso de Dios. Y eso es lo que lleva a la persona es al fracaso. Tienes que esperar el tiempo del Señor. Y te voy a explicar algo. Si no tienes la paciencia para esperar, no estás preparado para estar donde quieres estar. Si no tienes la paciencia para esperar el tiempo de Dios y para someterte al proceso de Dios, es porque no tienes el llamado y no estás capacitado para hacerlo. Entonces, hoy en día, usted presta atención que la gente está llenándose de codicia, ¿sabes? Las iglesias, hermanos, se están dividiendo. Casi cada 6 meses se dividen las iglesias, porque llega una persona ahí con una corbata, predicó 2 veces y agarra 3, 4 ingenuos y se los lleva y ya es otra iglesia. Y así es lo que está pasando dentro del pueblo de Dios. Es una división tremenda lo que está pasando. Entonces, en vez de estar juntos y fortalecernos juntos y trabajar juntos, pero no hay humildad. Nadie quiere estar bajo el ministerio y la autoridad de otra persona. La gente quiere estar encima de todo y hacer lo que la gente quiere. Y eso es lo que lleva a muchos cristianos a apartarse del proceso de Dios. Tenemos que esperar el proceso de Dios, saber en qué nivel estamos y a dónde Dios quiere llevarnos a través de nuestro llamamiento, de la gracia que puso en nosotros y del nivel de fe que nos ha dado en nuestros corazones. Quiero que leamos, hermanos, el libro de San Juan, capítulo 20. El primer nivel que pasamos nosotros es el nivel de creyentes, ¿ok? Un creyente, le voy a decir que es un creyente. Es aquella persona que simpatiza, apoya y cultiva su creencia religiosa como un principio espiritual y no según la Biblia. Es lo que yo hablaba la otra vez. Hay personas que han sido tocados por Dios, pero no han sido salvados por Él. Hay personas que le llama la atención el cristianismo, pero el cristianismo no está en él. Hay personas que han sido convencidos en las iglesias, pero no han sido convertidos a Jesucristo. Entonces, hay mucha gente en las iglesias, hermanos, que son creyentes en las iglesias. Aman el cristianismo, son partidarios del cristianismo, defienden al cristianismo, pero el cristianismo no está en ellos. Eso es lo que pasa. Ese es un creyente. ¿Okay? Es una persona que va a la iglesia, se siente y cree que ya cumplió. No, ya cumplí, ya está, soy cristiano. Eso es lo que dicen. Entonces ese es el gran problema. Ese es un creyente. Entonces, sin embargo, su vida espiritual está estancada. Ni siquiera alcanza al segundo peldaño, que es ser cristiano. Sigamos leyendo. Dice así. Y no según la Biblia, por relacionarse con lo que decides creer y no en lo que Dios ha establecido con su voluntad y propósito. En ocasiones es el principio del cristianismo. Hay mucha gente, no sé si usted ha prestado atención en las iglesias, hay mucha gente que van de visitas a las iglesias. Y ahí están, y ahí están, y ahí están, y van, y van, y van, y van. Esa gente son los creyentes. Ellos están ahí. Están ahí. Mientras ellos no abran su corazón a Cristo, ellos no son cristianos.
Es como también aquellos hijos de líderes o hijos de cristianos que están en las iglesias. ¿Ok? Están los padres, son cristianos, los hijos nacen ahí y ahí crecen. Ellos no son cristianos hasta que abren su corazón a Jesucristo. Entonces, ese es el primer paso, hermano, y en ese paso, créame, déjeme decirle algo, que hay una cantidad como del 35%, como el 35% de las membresías de las iglesias hoy en día están en ese primer paso. Todavía no han tenido un encuentro personal con Jesús. Y te voy a decir por qué. Cuando una persona tiene un encuentro personal con Jesucristo, hay una transformación total en su vida. Es total. Te cambia totalmente la vida el Señor. Y no solamente, sino que el Espíritu Santo que viene a morar en tu corazón te lleva a amar lo que Dios ama y te lleva a aborrecer lo que Dios aborrece. Y algo más importante, aprendes a amar a Jesús apasionadamente. Estás dispuesto a darlo todo por Jesús, a sacrificarte, a dar ese paso extra, a caminar esa milla extra para agradar a tu Señor, a dar tu vida para sacar una sonrisa a Cristo Jesús. Eso es ser cristiano. Pero aquella persona que solo va a la iglesia y se va a la casa, a la iglesia, a la casa, a la casa, a la iglesia, iglesia, a la casa, a la casa, a la iglesia, y no le ve usted ese cambio, ni en su vocabulario, ni en su manera de tratar a las personas, ni en su conducta, ni en el trabajo, la honestidad, la transparencia, no le ve esos cambios, es porque son creyentes, pero todavía no son cristianos. Un cristiano se conoce de largo, es un seguidor y es un imitador de Cristo Jesús. Ok, dice San Juan capítulo 20, versículo 27 al 29, dice el 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí, dice, tu dedo y mira y mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. En otras palabras, tienes que aprender, ¿ok? Primeramente, los principios básicos del cristianismo. Voy a explicarte algo. Hay muchas personas dentro de las iglesias que aún no saben lo que significa la palabra cristiano. Entonces, si yo no sé qué significa la palabra cristiano, ¿cómo puedo decir que soy cristiano? Yo necesito saber por qué soy cristiano. ¿Qué necesité yo para ser un cristiano? ¿Cuáles son las cualidades o características de un cristiano? ¿Qué diferencia hay entre un cristiano y un creyente? ¿Okay? Un creyente es una persona que tiene informaciones, que tienes afines al cristianismo, que conoce la verdad, que ama estar en esa verdad, pero todavía su corazón no se ha rendido a Cristo Jesús. Créame, hermano, que hay muchas personas en las iglesias en esa condición. Yo dije una vez predicando, hermano, las iglesias de hoy están llenas de miembros, están llenas de personas, pero no de cristianos. Porque su conducta, su mentalidad, su actitud dentro y fuera de la iglesia lo revelan todo. Un cristiano es diferente. Un cristiano, usted lo ve con su Biblia, usted lo ve, hermano, necesitado de buscar de Dios. Usted lo mira deseoso de servir a Dios. Descubre el don que Dios lo dio y están dispuestos. Usted dice, hermano, nos ayuda a predicar. Sí, hermano, ¿cuándo? Hermano, vamos a evangelizar. Seguro, vamos. Hermano, vamos a visitar. Seguro, vamos. Hermano, podemos hacer démosle, hermano. Está listo para servir a Dios. Pero un creyente no, un creyente es como un espectador, ¿ok? Como alguien que llega a la iglesia a espectar, a ver cómo está todo, me gusta ver esto, me gusta ver lo otro, y está bien, pero no toma responsabilidad y compromiso, ni siquiera, escuche bien, ni siquiera sabe dónde está parado. Es algo que es muy triste, pero hay muchas personas dentro del pueblo de Dios que están así. Vámonos al libro de Hechos, Hechos capítulo 11, versículo 24. El siguiente paso es ser cristiano. Mire los niveles, ya es ser cristiano. Ya eso es como cuando usted dice, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Le voy a dar un ejemplo muy claro, hermano, de lo que es un creyente y lo que es un cristiano bíblicamente. ¿Usted recuerda la historia de Cornelio en la Biblia, en el libro de los Hechos?
Cornelio era un creyente fiel. Era un hombre que estaba en oración y todo, pero mientras él, escuche bien, mientras él no abría su corazón a Cristo para recibirle como Señor y Salvador, él no podía pasar al siguiente nivel, que es el nivel de ser cristiano. Y es lo que está pasando mucho en las iglesias hoy en día. La gente se ha quedado en el nivel de creyentes, espectadores, seguidores, personas que son afines a la iglesia y que me gusta el cristianismo, ya no quiero esto, me gusta esto, está magnífico, es un gran paso, pero no es el paso que se necesita. Se necesita abrir tu corazón a Jesucristo. No te conformes con una religión. No te conformes porque antes ibas a la iglesia. No te conformes porque tus papás son cristianos y sirven en la iglesia. No te conformes porque naciste siendo tus papás cristianos. No te conformes porque vas a la iglesia. No. Confórmate cuando tu nombre está inscrito en el libro de la vida y cuando tu corazón le pertenece a Cristo Jesús. Es ahí donde tienes que conformar tu vida. Tienes que empezar a darte cuenta si verdaderamente tu corazón le pertenece a Cristo Jesús. Si tu corazón está lleno de la pasión por Jesucristo, y entonces es ahí donde podrás darte cuenta tu nivel de fe que Dios ha puesto en ti. Mira lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 24 en adelante. Dice el 24, porque era varón, 11, 24. Dice, porque era varón, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Dice, y una gran multitud ya fue agregada al Señor. Después, dice, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez. ¿Cuál es la identidad de un cristiano? Un cristiano no solamente es una persona que habla de Jesús, no, es una persona que modela a Jesús. Donde quiera que va, la gente puede ver en sus vidas rasgos, ¿ok? Cualidades, virtudes del Señor Jesús en su vida. Es una persona que no da vergüenza decir que es cristiano. Si a usted le da vergüenza decir que es cristiano a su familia, si a usted le da vergüenza decir que es cristiano a sus amigos, si a usted le da vergüenza decir que es cristiano donde trabaja, donde estudia, porque usted es un creyente, no es un cristiano. A un cristiano le voy a explicar algo. Tenemos orgullo espiritual, un orgullo espiritual de decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios. No nos da vergüenza decir que somos cristianos y lo decimos abiertamente. El que le gustó, bueno, y el que no, pues ni modo, ya es su problema. Entonces un cristiano es un seguidor, es un imitador de Jesús. Es una persona que donde quiera que va modela a Cristo Jesús, ¿ok? Su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de vestirse, su manera de tratar a las personas. Cuando usted mira a un cristiano, un hombre, una mujer, usted le ve su manera de vestir, si usted dice esa persona es cristiana o no es cristiana. ¿Por qué razón? Porque hasta la vestimenta de una persona que se pone, ¿ok?, relatan o revelan lo que esa persona es en su corazón. ¿Okay? La transformación que experimenta en su corazón, en su hombre interior, lo manifiesta exteriormente. No estamos hablando de exponer, de imponer, ¿okay?, un sistema de vestimenta radical, legalista a las personas. No, estamos hablando que cuando una persona está convertida a Jesucristo, se viste con modestia, ¿ok? Se viste honrosamente, respetuosamente. Entonces es muy importante que prestes atención. La manera como trata a las personas, la manera como se comporta en los trabajos, cómo es, si es un buen trabajador, respetuoso, honrado, formal, una persona que cumple con su responsabilidad. Todas esas cosas, hermanos, tienen que ver con la identidad de un cristiano, un seguidor y un imitador de Cristo Jesús. Vámonos a San Juan capítulo 13 para que miremos la tercera característica o tercer nivel, ¿ok?, de nuestra vida espiritual. La tercera es ser un discípulo de Jesucristo, ¿ok? Hay muchas personas que abren su corazón a Cristo Jesús y te voy a explicar.
otra gran parte, si hablaba anteriormente que como el 34% de las personas que están dentro de las iglesias hoy son creyentes y no cristianos, también hay una parte muy grande, créanme, muy grande dentro de las iglesias que son cristianos, pero no han aprendido a ser discípulos de Jesucristo. Es un proceso siguiente, es un proceso indispensable en nuestra vida, porque cuando una persona ya es discipulada, ¿ok? Conforme a la enseñanza, al modelo, al molde de nuestro Señor Jesucristo, no solamente vamos a tener la capacidad de llevar el nombre de Jesús en alto, honrarlo donde quiera que vayamos, sino que también vamos a tener la capacidad de poder llevar a otros a los pies de Jesucristo para que sean salvos y poderlos discipular para que se parezcan a Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces muchas personas han abierto su corazón a Cristo, tienen años de ser cristianos, pero todavía no han sido enseñados conforme al discipulado que es conforme al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, San Juan capítulo 13, versículo 13 en adelante, mire lo que dice. Jesús dijo estas palabras, después que lavó los pies a sus discípulos. Dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo sois. ¿Ok? ¿Qué es un maestro? Es alguien que está enseñando. Ahora, ¿qué es un discípulo? Es un aprendiz. ¿Ok? En términos espirituales, hermanos, un discípulo no es un alumno. No, porque el alumno aprende la teoría. Y es lo que hay mucho dentro de las iglesias. Gente que se lo saben todo. Todo. Que usted está predicando y no, falla en esto está mal, esto está bien, esto se equivocó. O sea, están todo el tiempo así. Ellos están así como que se la saben todas. Ellos, cualquier tema que usted toque, ellos saben más que todo el mundo. Porque tienen mucha teoría en su cabeza. ¿Ok? Pero su corazón está vacío de la palabra. Le voy a decir por qué. Porque si la palabra de Dios estuviera en su corazón, no fueran oidores olvidadizos, sino que fueran hacedores de la palabra. ¿Ok? La palabra de Dios es para vivirla, ¿ok? Es para practicarla y es para compartirla. La palabra de Dios no es para comentarla ni para discutirla. Entonces, una persona que se quedó en el en el segundo peldaño, que es de ser cristiano, pero no quiso ser discipulado por no romper su molde de conducta, su molde de comportamiento, porque una vez que nosotros decidimos ser discipulados por el Señor Jesucristo, tenemos que romper ese molde de conducta que tenemos, esa manera de pensar, la manera de decidir, aplicar nuestro tiempo, aplicar nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestra vida. Voy donde yo quiero, hago lo que yo quiero y no asumo responsabilidad. Todo eso tienes que sacarlo fuera de tu vida, y cuando ya decides tomar el siguiente paso, que es el ser un discípulo, ya tienes que ponerte a los pies de tu maestro y decirle, Señor, ¿qué usted quiere que yo haga? Hoy en día, déjeme decirle, es mucha la cantidad de cristianos que no han llegado ni siquiera a decirle a Jesús, sea usted mi Señor y yo quiero aprender. Son muchas las personas que todavía no han querido dar ese paso. ¿Sabe por qué? Porque quieren vivir un cristianismo conforme a su manera, conforme a sus propias interpretaciones, conforme a sus propios deseos y placeres y proyectos. Y cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nosotros no introducimos a Dios a nuestros proyectos ni a nuestros propósitos, sino nosotros nos introducimos a los propósitos y los proyectos de Dios. Y eso es lo que dice Romanos 8:28. Dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Cristo, el Padre nos llamó en Cristo a nosotros para los propósitos de Él. ¿Entiende? Entonces, una persona que se quedó en el segundo nivel, que es de cristiano, nunca se va a someter a los propósitos del Padre, sino que quiere que Dios se meta en los propósitos de Él. Un discípulo es aquel que se rinde a nuestro Padre Celestial. Es aquel que se pone a los pies de Jesús y le dice, Maestro, enséñame que yo quiero aprender para obedecerle. No sé en qué nivel está, pero debes de prestar atención y debes de esforzarte para llegar al siguiente nivel. Si quieres hallar sentido a tu vida espiritual. Mira, sigamos leyendo
Estamos en el 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, dice, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, servir con humildad, que eso es lo que está enseñando Jesús, ¿ok? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo, siendo el Señor y el Maestro, nos dio el ejemplo a nosotros, ¿ok? Nos sirvió a nosotros. Dije, yo les he dado ejemplo como yo les he hecho a ustedes hagan a los demás. Entonces, un cristiano que pasa ya de ser cristiano a ser un discípulo de Jesucristo, es una persona, hermanos, que se rindió totalmente a las enseñanzas de Jesús. Es una persona que honra a su maestro con su conducta, le imita, le honra con su conducta. Eso es ser un discípulo del Señor. Y usted se da cuenta, hermano, tristemente no se sienta mal y sienta que estoy acusando por algo, pero déjeme decirle algo. Son muchos los cristianos hoy en día que se han quedado siendo cristianos. Aún teniendo un llamamiento ministerial, quizás un don muy especial, se quedaron mejor siendo cristianos porque no quieren renunciar a su propio mundo, a su propio sistema para rendirse al sistema de Jesucristo. Y eso es lo que está pasando en muchos hijos de Dios hoy en día. Mira, sigamos leyendo. Estamos en el versículo 16. Dice, de cierto os digo, dice, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el envió. Si sabéis estas cosas, 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Eso es ser un discípulo de Jesús. Es tomar tu cruz, es seguir a Jesús, es renunciar al yo para servir a Jesucristo, es poner a Jesús como el centro de tu vida, la razón de tu existir. Tú te ves al espejo y tú dices las preguntas, ¿cuánto me parezco a mi Señor Jesús? Si Él estuviera en mi lugar, Él se vestiría como yo me he visto, Él trabajaría como yo trabajo, Él tendría los pensamientos que yo tengo, Él usaría las palabras que yo uso, tendría los sentimientos que yo tengo, Él serviría a mi Padre como yo lo hago, en el nivel que yo lo hago, con la pasión que yo lo hago, con el amor que yo lo hago. Y cuando usted empieza a hacer esas preguntas, el Espíritu de Dios te va a ir diciendo sí o no, sí o no, sí o no. Y en ese sentido te vas a dar cuenta si verdaderamente eres un discípulo de Cristo Jesús. El punto número 4, hermanos, es que llegan a ser siervos de Jesucristo. ¿Ok? Leamos el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Ya después de ser un discípulo, ya pasas a ser un siervo, ¿ok? Un cristiano que sirve, ¿ok? Una persona que ya puedes discipular a otro, ya puedes trabajar incluso dentro del liderazgo de la iglesia, ya puedes incluso trabajar como un ministro de la iglesia, porque Pablo era un apóstol, ¿ok? Entonces Pablo habla sobre, mire que dice Romanos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Pablo dice, siervo de Jesucristo, ¿okay? Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y es el 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Recuerda que le dije anteriormente que cuando usted abre su corazón a Jesucristo, usted lo abre por gracia, y al recibir la gracia de Dios, junto con la gracia viene el don que Dios pone en usted. ¿Ok? No quiero decir que es definitivo, no, porque usted puede hacer crecer ese don. ¿Ok? Puede hacer crecer el nivel de fe y Dios lo va a ir subiendo paso a paso, hasta convertirlo a donde Él quiere llevarlo. ¿Ok? Pero ser siervo de Jesucristo ya es una persona que vive exclusivamente para honrar y glorificar a Cristo Jesús. Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10, si aún tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. ¿Por qué hay muchos cristianos en las iglesias que viven para agradar a los hombres?
Porque hay muchos cristianos en las iglesias que viven para darle aplauso a los hombres. Porque hay muchos cristianos en las iglesias que actúan para agradarse a sí mismos, para que la gente lo vea y los aplaude y los admire. Tal vez se quedaron en el segundo nivel, que es el nivel de cristiano. Ni siquiera han llegado al nivel de discípulo y no pueden ser siervos. ¿Por qué razón? Porque no han entendido. Su vida no está enfocada en glorificar y en honrar a Cristo Jesús como el Señor de su vida. Al Señor Jesús se le sirve con integridad, se le sirve con respeto, con honestidad, con transparencia. Todo lo que hacemos, sea de hecho o de palabra, lo hacemos como para el Señor, para que Él reciba la gloria, reciba la honra, reciba la alabanza, reciba la adoración. Y en tu vida, en tus palabras, en tu voluntad, en tu tiempo, en todo lo que tú hagas, tu Señor, mi Señor, sea glorificado. El blanco de nosotros es exaltar el nombre de Jesús. Yo te dije esto la otra vez. Así como mi Señor Jesús vino a esta tierra para exaltar el nombre de mi Padre, nosotros hoy estamos para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces es muy importante. Una persona que no ha aprendido a darle gloria a Cristo Jesús, una persona que trabaja para enaltecerse a sí mismo, para satisfacer su propio ego, para adquirir alabanza de los hombres, aplauso de los hombres, admiración de los hombres, es porque no es un siervo de Jesús. Quizás ni siquiera ha llegado a ser un discípulo, porque dentro del discipulado Jesús nos enseña a nosotros que Él es el grande, Él es el mayor, Él es el poderoso. Delante de Él se dobla toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Delante de Él toda lengua le va a confesar. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Si has pasado, si has sido instruido correctamente en el discipulado según Jesucristo, tú ya debieras haber aprendido eso. Todo lo que haces es para glorificar a Cristo Jesús. Si tú miras a alguien que anda detrás de los hombres, admirando a los hombres, aplaudiendo a los hombres, exaltando a los hombres, su religión o lo que ellos hacen, es porque esa persona aún no sabe lo que es ser un siervo de Jesucristo. Necesitamos prestar atención, hermano, para darnos cuenta quiénes verdaderamente somos y no caer en el error, como dice Pablo en Romanos 12:3, de tener un concepto más alto de lo que verdaderamente somos dentro del cuerpo de Jesús, porque eso nos puede llevar a la perdición. A la perdición. Grábese esto, hermano. Si estamos en el lugar equivocado, haciendo las cosas equivocadas, de la manera equivocada, Dios no va a aprobar eso y eso tiene consecuencias. Preste atención a la palabra del Señor. Otra cosa muy importante, San Juan capítulo 15. La otra cosa, hermano, el siguiente nivel después de siervo es ser amigo de Jesucristo. Mira lo que dice Jesús en San Juan capítulo 15, versículos 12 al 15. Dice el 15, este es mi mandamiento, dice Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya es diferente. ¿Okay? ¿Cuáles son las dos características tres características de un amigo de Jesús? Número 1, sabe amar de la manera como Cristo nos amó. Y ese amor lo comparte con todos los miembros de la iglesia. Número 2, es una persona que sabe guardar los mandamientos. Todo lo que Cristo le manda hacer, Él lo hace. ¿Ok? Y número 3, es una persona que tiene una comunión muy íntima, muy personal con Cristo el Señor. Y el número 4, es una persona a la cual Jesucristo le revela todos sus misterios. Mira, sigamos leyendo el versículo 15. Dice, ya no os llamaré siervo, ¿ok? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. 4 características de un amigo, ¿ok? Ya no eres siervo, ya eres un amigo. El amigo tiene una comunión íntima, transparente, una comunión sincera con el Señor. Amas al prójimo de una manera incondicional como Jesús te amó. 3, se te revelan todos los misterios acerca de Jesús contigo. Y algo muy importante,
tú aprendes a escuchar el mandamiento de Jesús y a ponerlo por obra. Mira, no pones excusas. Cuando tú pones excusas a lo que Jesús te manda hacer, estás en un nivel espiritual que no es el de amigo. El de amigo verdaderamente cumple esas 4 funciones. Grábate, te lo voy a repetir. Amas al prójimo como Jesús te amó. Número 2, haces la voluntad de Jesús cuando Él te manda y a donde Él te manda. Número 3, tienes una relación íntima, muy cercana, buscas la presencia de Dios todos los días, no puedes vivir sin Él. Y 4, de parte de Él, Él te revela todos sus secretos. Eso es el amigo, es una de las posiciones más agradables y más especiales, uno de los niveles espirituales, hermano, que muy pocas personas llegan a obtener dentro del cuerpo de Jesucristo. Presta atención en la Biblia, que la Biblia menciona como 4 o 5 personas nomás a la que Dios le llama amigo, a la que Dios testifica de ellos, porque son personas que llegaron a caminar mano a mano con Jesús en su vida ministerial. Tú tienes la oportunidad no solamente de ser un discípulo, no solamente de ser un cristiano, no solo de ser un siervo, sino también de ser un amigo de Jesús. Dice él, ya no los voy a llamar siervo, porque el siervo no sabe lo que su Señor hace. Le voy a llamar amigo. Vosotros sois mis amigos si haced lo que yo os digo. Entonces tome la decisión. Tome la decisión, esas 4 cosas, vívalas usted en su corazón para que sea usted un amigo de Jesús y va a poder contar con Él en todo tiempo, en todo lugar. Es el único amigo que usted va, se arrodilla y le dice todos sus problemas, sus penas, sus dolores, sus cansancios, sus frustraciones, sus temores, y le dice todo y Él lo entiende a perfección, ¿ok? Porque Él fue tentado conforme a nuestra semejanza en todo y sin pero sin pecado. Él te va a entender. Y no solo te va a entender, Él te va a socorrer, Él te va a bendecir, Él va a levantar tus manos y va a enderezar tus pies, Él te va a dar fortaleza, Él te va a dar aliento, te va a quitar esa sed y esa hambre de justicia, Él te va a dar la victoria sobre tus enemigos, Él va a estar contigo las 24 horas del día, Él va a ser tu confidente, Él va a ser todo. ¿Qué más quieres, hermano? ¿Qué más queremos? Tener a Jesús como Señor. Pero te voy a explicar algo, hermano. Desde que tú fuiste llamado para formar parte del cuerpo de Cristo, Él está queriendo y sigue buscando ser amigo tuyo. Él está queriendo y sigue buscando que deje de ser un siervo y que seas un amigo de Él. Tú tienes que tomar decisiones, tienes que buscar cómo ser mejor cada día. Entre más te acercas a Dios, entre más es tu relación y tu comunión con Cristo Jesús, más vas a sentir paz, gozo. Servir a Jesucristo no va a ser un dolor de cabeza, un fastidio. Oh, qué pereza, otra vez a la iglesia. Oh, que estoy cansado, que no. Hay gente que solo ponen peros y peros y peros y peros para servir a Dios. Mira, Jesucristo te está sirviendo las 24 horas del día y te sirve a ti, te sirve a tu familia, y Jesús no se queja cuando tú le pides ayuda. Él es un gran amigo y Él quiere que tú también seas amigo de Él. Cuando tú eres un amigo de Jesucristo, tú no le pones peros a Jesús. Tú le dices, Señor, ¿qué usted quiere que yo haga? Él te dice, quiero que hagas esto. Ahorita mismo voy a hacerlo, Señor. Te deleitas en hacer sonreír a Jesucristo. Te deleitas en caminar con Él. Te deleitas en hacer la voluntad de Él. Te deleitas en que Él sea tu confidente en las buenas y en las malas. Él nunca te va a desamparar. Es importante, hermano, que demos ese paso hacia adelante para que podamos nosotros vivir en victoria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria a través de Cristo el Señor. Quiero que leamos ahora, hermanos, el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Este otro, hermano, es un nivel que se va a cumplir, hermanos, cuando la iglesia sea arrebatada a los cielos, que va a ser reyes y sacerdote de Dios y de Cristo. Ya no solo es amigo, ahora va a ser un rey y un sacerdote de Dios y de Cristo. Ahora, esta posición se va a cumplir cuando Jesús levante su iglesia, ¿ok? Y cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra,
¿ok? A establecer el reino milenial en la tierra. Es el reino donde la iglesia va a descender con Jesucristo para reinar, gobernar y juzgar a las naciones. Ahí vas a ser un rey y un sacerdote de Dios. Pero te voy a explicar lo que es muy importante. Me gusta mucho Apocalipsis capítulo 20, el versículo 4, donde dice: y vi tronos y se sentaron sobre de ellos los que recibieron facultad de juzgar. Son personas, son hijos de Dios que han alcanzado un nivel de justicia, un nivel de equidad, un nivel de rectitud, un nivel de honestidad, un nivel de transparencia. Son personas fieles, son personas leales a Jesucristo, que no venden el tiempo de Dios por un momento de placer, que no venden su gracia por un plato de lenteja. Son personas que no venden su llamamiento por aplauso de los hombres. Son personas que no se tiran el proceso de formación espiritual que Dios tiene para con nosotros. Son personas que no codician, no ambicionan el poder, no ambicionan las posiciones dentro de las iglesias. Son personas que esperaron pacientemente el tiempo de Dios, el método de Dios, y se adaptaron completamente a los propósitos del Señor. Son personas que tienen corazones puros, transparentes, que usted le ve, hermano, y por mucho que usted quiera juzgar a esa persona, solamente va a tener que levantar calumnias y falsos, porque no hay nada chueco en su vida. Son gente derecha y derecho para la gloria de nuestro Padre Celestial. Si no tienes esas características, hermano, sentarse en esos tronos va a ser muy difícil, porque Dios no va a poner a una persona en un trono que no sea fiel, que no sea leal, que no sea justo, que no sea una persona que a lo blanco llame blanco y a lo negro llame negro. Eso es importante que prestes atención. Es un nivel espiritual que va a trascender los tiempos y las edades. Es un nivel espiritual que muchas personas quieren llegar, pero pocos la van a lograr. Mira lo que dice Apocalipsis. Leamos el capítulo 5, versículos 9 y 10. Y cantaban un cántico, dice, un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ya es un nivel más allá arriba, hermanos. Ya es algo tan especial. Dice la Biblia en 1 de Pedro 2:9: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de esa tiniebla a su luz admirable. Nosotros tenemos la sangre real, somos un sacerdocio real nosotros, ¿ok? Pero para poder nosotros ministrar como sacerdote, necesitamos estar en pureza, en santidad, en lealtad, 100% a nuestro Señor Jesucristo, no codiciando las cosas del mundo, no ambicionando lo que los hombres ambicionan, sino con humildad, con sencillez de corazón, con determinación, con esa pasión, con esa entrega, con ese amor, esa fe inquebrantable, haciendo lo que Dios nos manda hacer, siendo justo, siendo derecho en las cosas, llamando las cosas como son, llamándolas por su nombre. Eso es lo que se necesita para llegar a ese nivel de reyes y sacerdotes de Dios y de Cristo. Vámonos a Romanos capítulo 8. Vamos a terminar ahí, hermanos. En Romanos capítulo 8, del versículo 14 al 17, llegamos ahora a ser hijos herederos de todas las cosas. Hijos herederos, no solamente hijos, sino hijos herederos. ¿Ok? ¿Qué te quiero decir? Una persona puede ser hoy en día un cristiano, ¿ok? Pero si esa persona cierra su corazón a Jesucristo, se aparta de Cristo y empieza a cometer pecado y apartarse de Dios, no va a alcanzar esa herencia eterna en los cielos que Dios tiene preparado para sus hijos. Este nivel es el nivel más alto. Podemos decir que es el estado eterno espiritual de los hijos de Dios. Cuando se llega a ese nivel, a esa posición, a este estado, ya no hay nada más para arriba y ya no puedes regresar nada para abajo. Solamente los que llegan allá arriba son los que verdaderamente han coronado su carrera. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice: porque todos los que son guiados, preste atención a las cualidades de los hijos de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pregunta: ¿quién lo guía a usted?
¿Quién guía sus pensamientos? ¿Quién guía sus palabras? ¿Quién guía sus emociones? ¿Quién guía su tiempo, su voluntad? Ese que lo guía a usted, ese es su Dios. Si es el Espíritu de Santo, el Espíritu Santo, usted es un hijo de Dios. Se da cuenta que no todo mundo dentro de las iglesias está caminando dentro de la voluntad perfecta de Dios. Necesitamos escudriñar nuestra vida. Necesitamos ver en qué nivel espiritual estamos, en qué peldaño estamos nosotros hoy para poder caminar haciendo lo que Dios nos manda hacer. No nos engañemos pensando que somos cosas que no somos, que estamos en un lugar que Dios no nos ha puesto. Debemos de pensar con cordura, conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado, para no tener un más alto concepto del que debemos de tener. Dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Okay? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Está usted padeciendo juntamente con Jesucristo? ¿Está usted dispuesto a padecer por la obra de Dios? ¿Cuánto está dispuesto usted a sacrificar por el pueblo de Dios? ¿Cuánto está dispuesto a sacrificar usted por Jesucristo? Si usted no está dispuesto a sacrificar nada por Jesucristo, preste atención, porque los herederos y coherederos con Cristo son los que están preparados y dispuestos a sacrificarlo todo, a padecer juntamente con Él. Si usted no quiere padecer por el nombre de Jesucristo, preste atención en el versículo 17. Preste atención, Romanos 8:17. Ojalá que Dios hable a tu corazón, porque muchas personas hablan que tienen herencia en los cielos, que tienen posesiones en los cielos. Te voy a explicar algo. Los verdaderos herederos de las cosas de los cielos son aquellos que están dispuestos a sacrificar su vida por la causa de Jesucristo. Están dispuestos a ser contados como ovejas para matadero todo el tiempo por amor a Cristo Jesús. Esos son los verdaderos herederos de las cosas eternas que nuestro Padre Celestial tiene para sus hijos. Presta atención, hermano, porque puedes abrir tu corazón, pero si no estás dispuesto a dar nada por Jesucristo, estás cometiendo un gravísimo error. Tienes que esforzarte, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, solamente esfuérzate, dice el Señor. Presta atención, Romanos 8:17. Yo te lo dejo ahí para que tú lo medites en tu corazón y te des cuenta que para ser un verdadero siervo de Dios, para ser un verdadero discípulo de Jesús, para ser un verdadero amigo de Dios, para ser un rey, sacerdote de Dios y de Cristo, para poder ser herederos y coherederos juntamente con Cristo, tenemos que llevar en nuestros cuerpos, por donde quiera que vayamos, la muerte de Jesucristo, para que donde quiera que vayamos, la gente pueda encontrar la vida a través de Cristo el Señor. Es lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Necesitamos esto, hermano. Necesitamos padecer por la causa de Jesús, pagar un precio por la iglesia. Si tú no estás dispuesto a pagar un precio por la iglesia, yo no sé en qué nivel espiritual está, no sé cuál es la ambición que tiene como hijos de Dios, no sé cuál es tu proyección a la eternidad, pero yo te voy a explicar algo. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, pero yo voy a coronar mi carrera en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y yo quiero formar parte de ese grupo, de esa familia que son herederos y coherederos juntamente con Cristo el Señor. Yo quiero sentarme en esos tronos para juzgar a las naciones. Yo quiero ser un amigo fiel de mi Señor Jesucristo. Yo quiero ser un discípulo de mi Señor Jesús. Yo quiero servir y honrar solamente a mi Señor Jesucristo y dar la vida por Él, dar mi vida, mi tiempo y lo que no tenga, darlo por mi Señor Jesucristo. Esa es la pasión que tiene que estar en ti. Ya tenemos que dejar esa frialdad, esa religiosidad, estar esperanzado que todo va a venir gratis a nuestra vida. Necesitamos caminar, necesitamos pelear batalla, necesitamos sembrar en el reino de los cielos para poder levantar cosechas, hermanos, en el presente, en el futuro inmediato y en la eternidad. Necesitamos hacer la obra de Dios entre tanto que la podemos hacer, porque va a llegar un momento que ya no va a haber tiempo para hacerla. Te voy a decir lo que dice Jesús: haced tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, donde los ladrones no minan y hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Ahí tienes
tienes que hacer tesoro allá donde está sentado mi Señor a la diestra de la majestad, allá en aquella ciudad, aquella patria celestial, donde las calles son de oro y el mar es de cristal. Ahí tiene que tener puesta tu corazón, ahí tu mente, ahí tu vida, tu proyecto, la eternidad tiene que estar puesta en ese lugar y no en las cosas terrenales. Presta atención a la voluntad de Dios, abre tu corazón al consejo del Señor, no deseches la palabra de Dios, abre tu corazón porque mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de la restauración, hoy es el día de la exhortación, hoy es el día de tomar decisiones correctas en tu vida y saber quién verdaderamente eres en Cristo Jesús, en qué nivel espiritual estás, en qué peldaños estás aún. Si necesitas esforzarte para subir y subir con la ayuda de Dios, es tiempo que tomes decisiones correctas, que las tome conforme a la palabra de Dios y que la tome conforme a los propósitos de nuestro Padre Celestial. No dejes pasar para mañana lo que puedes hacer hoy. Dice Pablo, hoy es el día de salvación, hoy es el día agradable, es el día que tú puedes tomar esa decisión y marcar esa diferencia en tu vida espiritual. No solamente en tu vida espiritual, sino también en tu iglesia, en la sociedad, en tu familia, en tu presente, en tu futuro inmediato y en la eternidad. Toma decisiones correctas, siembra para el Espíritu, porque del Espíritu segarás vida y segarías paz, dice la palabra del Señor. Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Oro al Señor para que Dios nos abra el entendimiento y que ese consejo de la palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones y poder germinar esa palabra para que nosotros seamos hacedores de la palabra, no seamos un cristiano más del montón, sino que seamos esos en los cuales Dios tiene puesta su esperanza de poder llevar su nombre con honra a la sociedad donde vivimos. Es el momento que tomemos esas decisiones correctas, hermanos. Mire usted a ver en qué nivel está y qué le falta para subir al siguiente, y yo le aconsejo que tome decisiones correctas para hacerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Este es el consejo que yo le doy desde mi corazón y espero que le pueda servir a usted y también a su familia. ¿Ok? Dios me los bendiga. Quiero decirles, hermanos, que mañana vamos a estar aquí, pero a las 4 de la tarde. ¿Ok? Tengo un compromiso por la tarde, tengo que salir a hacer un compromiso más tarde, entonces vamos a hacerlo más temprano para que tengamos siempre palabra del Señor. Así que a las 4 de la tarde, si usted no puede esa hora, después puede ver la predicación, pero llene su corazón de la palabra de Dios. Vamos a saludar a mis hermanos que nos ven, queremos saludarles y vamos a orar por ellos también. Saludamos a mi hermano Mina. Hermano, Dios le bendiga. Hermana Maggie también, Dios les bendiga grandemente, hermanos. Mi hermana Teresita Durán también, Dios le bendiga grandemente. Hermana Teresita, bendiga a su familia, bendiga a su hogar. Ahí estamos orando por su familia. Mi hermana Alicia Wilson, Dios te bendiga, hermana. Allá en Nicaragua, Dios llene tu corazón de mucha fe y mucha fuerza espiritual para seguir adelante. Nuestra hermana Glafira Durán también, Dios le bendiga grandemente, hermana. Mi hermana Elsa Chévez, Dios los bendiga grandemente, Dios bendiga sus vidas y traiga mucha paz a sus corazones. Nuestra hermana Anita, mi hermanita Paz, y mi amita Sami también, Dios les bendiga grandemente, hermanas, que Dios bendiga sus corazones y puedan crecer en el conocimiento, el temor y la obediencia a la palabra de Dios. A mi hermana Verónica, Dios te bendiga, Verónica, te quiero mucho, ya sabes, para adelante siempre en el nombre de Jesús. Una vez que ponemos la mano en el arado, no volteamos a ver atrás, seguimos hacia adelante, paso a paso, día a día, hasta que Cristo nos lleve a su presencia. Nuestro hermano Juanito y mi hermana Lucrecia, Dios lo bendiga grandemente, ese hermano, bendiga su familia, su hogar también en gran manera. Nuestro hermano Oldemar también, Dios bendiga, hermano Oldemar, Dios lo bendiga grandemente. Mi hermana Carla también, Dios le bendiga grandemente. Mi hermana Esmeralda Delgadillo, allá en Nicaragua, Dios la bendiga, Esmeralda, grandemente. Dios bendiga a su familia, bendiga todo su hogar grandemente. Guajaira Treminio, Dios le bendiga. Yo espero que esté bien por allá con
No sé si estás en Sebacos o estás en Miami, pero Dios le bendiga grandemente. Bendiga también a su familia, bendiga su hogar en gran manera. A nuestra hermana Karen Ríos, Dios le bendiga grandemente. Karen también, Dios bendiga su vida, bendiga su hogar, su familia. Roberto Sánchez, Dios te bendiga, Roberto también. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga grandemente, hermanos. Nuestro hermano Israel, nuestra hermana Alejandra, Dios le bendiga grandemente en esta tarde, bendiga sus vidas, su familia. Mi hermana Irma, Dios le bendiga. Quiero saludar también a Fabi, el niño Fabi, y también a Rafita. Dios le bendiga, Rafita, te estamos esperando en la iglesia, Rafita, ¿ok? También a Fabi. Lo estamos esperando en las iglesias. Muy pronto vamos a regresar y vamos a hacer una oración para que Dios nos adelante esa fecha y poder regresar a la casa del Señor. Quiero que oremos a Dios en esta tarde y pidámosle a Dios que nos ayude a poder subir esos peldaños espirituales que necesitamos para crecer en la voluntad del Señor. Cierra tus ojos y ora conmigo. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, venimos a tu presencia dándote gracias, Señor, dándote gloria, honor y alabanzas, reconociendo tu autoridad y tu soberanía, Dios, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestro hogar, sobre tu iglesia. Oramos dándote gracias, Señor, por este momento que nos has dado de poder compartir tu palabra. Es ese momento glorioso, Padre, donde nuestro corazón es alimentado y es fortalecido con tu palabra. Oramos para que usted sea bendecido, usted sea glorificado, Señor amado. Usted reciba la gloria merecida a su nombre, Padre. Oramos en esta tarde, Señor, para que bendiga los corazones de su pueblo, los corazones de sus hijos, Dios. Donde quiera que esté su pueblo, tu gracia, amor y misericordia esté con ellos, Padre. Bendiga a su pueblo, Padre. Sustente los corazones, levanta al que está caído, da fuerzas al que no tiene, Padre. Multiplica las fuerzas de aquel que tiene poca, Señor. Oramos para que bendiga, Señor, nuestras familias también. Donde quiera que esté nuestras familias, tu presencia, tu gracia, amor y misericordia esté con ellos, Padre. Alcanza nuestras familias, Padre, para salvación de sus almas. Se lo pedimos en esta noche en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Dios, porque tu palabra yo sé que no regresa vacía. Te damos gracias, Padre, porque cada día aprendemos más de tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque tu amor nos sustenta día con día y tu gracia nos fortalece, Señor amado. En el nombre poderoso de Cristo nos ponemos en tus manos y te damos gracias en esta noche. Gracias en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Buenos hermanos, Dios les bendiga. Mañana, si Dios nos presta vida, a las 4 vamos a estar por acá, aparte de su tiempo, y vamos a compartir la palabra del Señor. Dios les bendiga, pasen buenas noches y que la paz de Dios esté siempre en sus corazones y en sus familias. En el nombre de Jesús. Amén.